WhatsApp, ¿vale? Debido al uso masivo de Internet en este minuto, ¿verdad? Para tener continuidad de la clase, ustedes solo nos van a escuchar. Al final, ¿cierto? Pueden hacer las consultas y aportes de lo que vamos a ver. ¿Les parece? Ya. En caso de que se corte la transmisión por tiempo, volvemos a entrar con otro ID, con otra contraseña. Y eso sería, pues. Entonces nos vamos a Apocalipsis, capítulo 2, del versículo 1 al 7. Empezamos. ¿Vale? Dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Versículo 3. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no hubieres arrepentido. Pero tienes esto, aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, al que venciere le daré a conocer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bien. Vamos a hacer un resumen de los versículos que la semana pasada quedamos en que íbamos a profundizar un poco más y vamos a hacer el resumen para ir entrar de lleno a la clase de hoy que corresponde desde los versículos 5 en adelante de lo que el capítulo 2 que Alejandro leyó. Okay. El versículo 3, el cual donde dice lo siguiente, vayan al versículo 3 del capítulo 2. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Si bien es cierto, la iglesia en Éfeso, el Señor la elogia, le indica las cosas positivas que ella tenía, y dentro de ella había trabajado arduamente por amor de su nombre, tenemos que indicar que durante un largo periodo de tiempo, la iglesia de Éfeso se había negado categóricamente a tolerar el pecado. Entre sus miembros había una lucha espiritual por no dejar entrar el pecado. Esta batalla por mantener la sana doctrina, por tener una moral pura, una buena enseñanza, comenzó a crear conflictos, debilitó y destruir la paciencia de algunos que se dejaron seducir por el medio en el cual se desenvolvía y estaba esta iglesia. Éfeso era una ciudad conocida por las prácticas sexuales inmorales asociadas con el culto a la diosa Artemisa. ¿Dónde podemos leer esto? La carta que Pablo escribe a la iglesia en Éfeso y también en Hechos. Anoten ahí para que después ustedes lean y lo revisen. Hechos 19, del versículo 21 al 41. Hechos 19, del versículo 21 al 41, del cual solamente nosotros vamos a leer hoy día tres versículos, el 23 al 26, para que se hagan una idea de dónde estaba ubicada esta iglesia y cómo era esta iglesia, lo que tenía que tolerar en el medio en el cual estaba insertada. Alejandro. Amén. Entonces, nosotros vamos a ir ahora a Hechos 19, del versículo 23 al 26, para hacernos una idea. Dice así.
Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata de plecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veéis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con su persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Entonces, nos podemos dar cuenta de que la iglesia, la congregación de Éfeso, estaba inserta en un ambiente idólatra, donde se practicaba el culto a la diosa Artemisa, que es la misma Diana. Y Pablo, por un periodo de 3 años, había ministrado en esta ciudad y había advertido a los efesios que falsos maestros tratarían de apartar a la gente de la fe. Vayan a Hechos capítulo 20, del 29 al 31. Hechos 20, del 29 al 31. Estamos viendo el contexto donde esta iglesia estaba inserta, la congregación, la iglesia de Éfeso. Hechos 20, del 29 al 31, dice así: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces, la batalla espiritual que tenía, volviendo al versículo 3, donde habían sufrido por su nombre, era bastante ardua al ver el contexto y la situación donde esta iglesia estaba inserta. Y podemos ver a través de las líneas que quizás los efesios en la congregación, algunos de ellos, no todos, por esas decisiones personales, por esas alternativas personales, habían sido seducidos por el pecado, cayendo de ellos las normas morales, afectando el testimonio de la iglesia. Y esto levantó el celo en otros de que en esta batalla por frenar el pecado, pero no con armas espirituales, sino que el celo humano, se olvidaron del fondo, de ir a la fuente, de llamar a estos hermanos al arrepentimiento, de buscar santidad y corregirse con misericordia y verdad. A lo mejor esta corrección fue demasiado áspera, lo que provocó en ellos ciertos roces y cierto desgaste también del amor filial. Y esto da paso al versículo 4 de Apocalipsis capítulo 2. Dice así: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Definamos primer amor. Primer viene de primero. Todo lo demás queda atrás. Así es. Por lo tanto, los efesios habían dejado a Dios de lado por defender la moralidad, la enseñanza, la doctrina de la asamblea, pero bajo sus propias armas. Cuando perdemos de vista la seriedad del pecado, empezamos a perder el entusiasmo por la búsqueda de la santidad. Cuando venimos al Señor, venimos con fervor, sin conocimiento. Todo lo que llegamos al Señor la primera vez es el gozo de sentirnos perdonados. Amén. Y comenzar a buscar de Él, comenzar a saber más de Él, pero no teníamos conocimiento.
Pero a medida que se va adquiriendo conocimiento, muchos, no todos, muchos pueden perder el fervor. Y ambos en el Evangelio, en el seguir al Señor, son necesarios. Necesitamos el fervor, el espíritu encendido, la pasión por el Señor, pero también necesitamos el conocimiento, Amén. porque ambos son necesarios en el cuerpo de Cristo. ¿Y qué pasó? Que ellos habían perdido lo primero, la pasión por el Señor. Sacaron la pasión por el Señor, por el celo de la doctrina, por el celo quizás de la forma, y eso fue desgastando, socavando. Y vamos a leer unos versículos que nos van a indicar quién tiene que ser siempre el primero en nuestras vidas, porque si Él es el primero, el segundo mandamiento, que es amar al prójimo como a nosotros mismos, va a ser una realidad en nosotros. Amén. Deuteronomio 6:5 dice así. Dice así, Deuteronomio 6:5. Llamarás a Yahweh, Jehová tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vamos a leer también Mateo 22:37. Mateo 22:37. Aquí está. Dice así: Jesús, Yahshua, les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y Mateo 6:24. Mateo 6:24 dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y en este caso a la riqueza. Entonces, podemos ver que cuando Dios es el primero, cuando Dios es el Amén. centro de nuestra vida, pasión y conocimiento van de la mano. Y podemos cumplir con todo lo que indica la ley. Y vamos a leer el último versículo, Primera de Juan 4:20. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Este es el reclamo que el Señor le hace a la iglesia. A veces nos centramos tanto en la forma, en cómo estamos lidiando con ciertas situaciones que están en medio de la congregación afectándola, pero olvidamos al Señor de la congregación, que es nuestro Dios, es la fuente, y nos olvidamos que Él también en su escritura nos deja principios que son los que a nosotros nos hacen corregirnos en misericordia y verdad los unos a los otros. Así. Y evita que podamos dañar al hermano por querer tratar con nuestras fuerzas, con nuestras formas, de sacarlo del error. Y la advertencia que el Señor le da y le dice que se arrepientan y que vuelvan a Él, para que puedan realmente
alinearse con su palabra, con su misericordia y su verdad. No podemos tolerar el pecado, pero tampoco podemos dañar a nuestro hermano. Tenemos que amar al Señor con toda pasión, con toda fuerza, con todo lo que tenemos, para que el Señor obre y su santidad se mueva en medio de la congregación. Alejandra. Amén. Con amor y misericordia se corrige, ¿verdad? El pecado. Desde aquí, desde el versículo 3, si gustan, el versículo 5, si gustan, anoten porque empezaría la clase número 3. La de ¿Amén? hoy. La de hoy. Entonces aquí vamos. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Existe consecuencia al dejar el primer amor, como lo relata acá en el versículo 5? Dice la Escritura, quitaré el candelero de su lugar. Esto viene a significar que la iglesia sería ya ineficaz de alumbrar, de ser luz. Recordemos que nosotros, cada uno de nosotros somos la iglesia. Nosotros en sí hemos sido llamados a ser luz. De hecho, el pueblo de Israel, fue esa la función, era ser luz para las naciones, al igual que nuestra misión, ser luz. Pero hay una consecuencia de dejar todo esto de dejar el primer amor, de lo que Emita acaba compartiendo, y es justamente que esa iglesia que no se arrepiente, que no cambia su modalidad, no cambia de no amar al prójimo, de andar a medias con el Señor, desanimada, sin esa fuerza primera, necesariamente va llevada hacia, en realidad, la muerte y dejar de alumbrar o de ser luz para el mundo o para la familia, para su entorno. Por lo cual, cada miembro de la comunidad, de la iglesia, que ha creído en Yahshua, definitivamente debe ser luz, primero, ¿para quién? Para nuestra familia. Es donde primero debemos seguir alumbrando con más fervor. ¿Dónde? Nuestra familia. Luego nuestros vecinos. Y luego para todos los demás. Y como dice el versículo 5, hay una consecuencia nefasta, ¿verdad? Para aquel que ha olvidado ha dejado su primer amor. Nos vamos al versículo 6, y aquí vamos a conversar también acerca de un punto que dejamos pendiente. El tema de los nicolaitas. Vamos a leer el versículo 6, dice así. Pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Si gustan, pueden poner o apuntar ahí en su cuaderno la definición de nicolaita. Nico significa opresor, ¿verdad? Y este opresor, o el término Nico, para que ustedes sepan, está asociado con el dios griego Nike. Así tal como lo escuchó usted, Nike. Igual que la zapatilla de la marca, está asociado Nicolaita con ese nombre del dios griego Nike. Y laitas significa pueblo. O sea, opresor en singular del pueblo, o si es en plural, nicolaitas, opresores del pueblo. ¿Lo apuntó? Eso es súper importante que también lo tenga el concepto. Doctrina, en el hebreo, el significado es lo siguiente. Es lo que usted hace, realiza o ejecuta. Eso es doctrina en hebreo. Doctrina, o el concepto en el occidente, es lo que usted cree, pero es totalmente independiente de lo que usted haga o diga. Hay mucha gente que dice, no, sí, yo creo, su doctrina es creer en Jesús, pero sus hechos, sus obras están por muy lejos, ¿verdad?, de lo que cree
porque su actuar es totalmente independiente de lo que está haciendo, de lo que está diciendo. O sea, podría aplicarse lo del padre Gatica. Predica, pero sus hechos están muy lejos de lo que están creyendo, o sea, no practican. ¿Se entendió? ¿Sí? Qué bueno. Bien. Vamos a ver en un versículo que Yahshua, Jesús, exhorta a sus discípulos y los lleva, ¿cierto?, hacia el servicio y no a seguir la doctrina de los opresores. O sea, Yahshua en este versículo y en muchos más le está diciendo cómo actuar a sus discípulos. Vayamos todos a Mateo 20, del 25 al 26. Mateo 20. El 25 al 26, dice así. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Amén. Amén. Aquí nos recalca a través de la Escritura nuestra función como creyente en Él. Nosotros fuimos llamados para servir, para atender, para aconsejar, para apoyar, para sustentar, para amarnos, para el uno con el otro, ¿verdad? Atenderse. Y el que haga ese trabajo será considerado el mayor en el reino de los cielos. No hemos sido llamados a ser servidos, sino que a servir cada uno de nosotros. De alguna manera, yo sé que todos ustedes que están conectados, así lo han entendido y así lo hacen. Nuestro Señor vino a servir. Él aborrece la opresión religiosa, ¿verdad? Tenemos que recordar que nosotros no somos aquellos que estamos ayudando a personas y sirviendo a personas, lo que les damos el crecimiento espiritual a las personas. Nosotros regamos, nosotros tal vez sembramos la palabra, pero dice la Escritura que el que da el crecimiento a las personas es Dios, no es nuestro constante decirle, oye, te equivocaste en esto, tenés que cambiar en esto. Sí, nosotros tenemos que apoyar con la palabra, pero el que da el crecimiento a cada uno de nosotros es el Señor. Amén. A él no le gusta la opresión religiosa, ¿verdad? Ni tampoco en la parte civil, o sea, presidentes, ¿verdad?, que estén oprimiendo a los pueblos, a los países. Esta doctrina de los nicolaitas debe ser erradicada de su pueblo. Entender que cada predicador, ¿verdad?, vino a servir y a enseñar en amor y misericordia. Esta advertencia es para que su pueblo, en el versículo 7 lo vamos a ver, ¿verdad?, se arrepienta y corrija lo torcido y demos fruto, y mucho fruto. Vamos a terminar leyendo versículo 7, Apocalipsis 2, versículo 7. Dice así: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Y de esta manera terminamos de ver la iglesia de Éfeso. Una iglesia que el Señor le dice que tiene buenas cosas, le marca que realmente sea remecida y llamada nuevamente a amarle a Él como lo hacía al principio. Amén. Y además le dice el Señor que tiene algo que es importante, que aborrece la opresión, que aborrece a los opresores del pueblo, pero que debe arrepentirse para que pueda recibir el premio que es comer del árbol de la vida. ¿Y qué quiere decir comer del árbol de la vida? Recuerde que en el huerto del Edén habían dos árboles. Así es.
de la ciencia del bien y del mal, y el de la vida. Y ellos fueron sacados del huerto para que no comieran del árbol de la vida, porque si no iban a vivir eternamente. De aquellos que realmente sigamos las instrucciones del Señor, el Señor nos tiene como premio la vida eterna. Amén. El Señor les bendiga. Vamos a parar un segundo porque la reunión se corta en 1 minuto y les vamos a mandar el nuevo código para que se vuelvan a conectar y podamos comentar. Amén.